Llegaron de Carrillo llegaron. De verdad es un caos venir a San Fernando. No sé cómo lo hace el secretario del hospital de la facultad, pero ahora se comprende, pues. Es un sacrificio grande, pero todo lo que sea por una causa justa. Entonces, ¿en cuánto empezamos? ¿Le parece? No, podría empezar ¿Ya? ahorita porque nosotros tenemos clase a las 3 en Loaiza. Ya, entonces empiezo. Disculpen. Bueno, buenos días. Yo también estoy apurado, como digo. Disculpen. Como ven acá, más de 30 años en la docencia en San Marcos, en la cátedra de cirugía. En el hospital tengo más de 40 años también. Actualmente tengo la suerte de ocupar la dirección junta de clínica y soy tutor de internos y residentes y actualmente soy el coordinador de los testes de internado. Veo que nuestra universidad de la Facultad de San Fernando, los alumnos están yendo pocos. Tenemos pocos internos. No, es una invocación especial para nosotros como médicos que somos de la sede. Nuestro Hospital Carrillo es una sede docente de años y por lo tanto se le pide a veces a los alumnos que también no dejan a su sede abandonada, porque hay universidades que ya nos están desplazando, nos están cerrando también por la parte económica, pero en nuestro corazón siempre está por San Fernando, por San Marcos, y cuando vayan nosotros los apoyamos, los protegemos. Y ahora que estamos en la dirección clínica, estamos trabajando bastante con los residentes, con los internos y también con los alumnos. Entonces, se le pide, pues, por favor, que se den siempre un salto. Yo sé que ya conocen la sede de Carrillo, un poquito lejos. Estamos en tiempos difíciles, es difícil de llegar, como le digo, y es una ciudad roja. Pues. Hay mucha delincuencia, hay muchos problemas de este tipo de extorsiones, sicariatos, y los robos están muy frecuentes. Entonces, en este aspecto sí les entiendo, pero no abandonen por favor a Carrillo. Carrillo es una buena sede docente, tiene la residencia de todas las especialidades. El campo clínico es muy amplio, de todas las especialidades están aquí. Y es, como le digo, zona exclusiva del trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día continuamos con el desarrollo de nuestros temas de cirugía. El tema de tratar es apendicitis agudas y complicaciones. Todos de ustedes han tenido un cuadro de abdomen agudo. Algunas veces se ha resuelto médicamente. El abdomen es agudo, que por su presentación y sus características puede ser constituirse un abdomen agudo quirúrgico. Acá estamos frente a un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, la apendicitis aguda. Como ven, un apéndice normal, un apéndice complicado. Todo este simple órgano vertiginal, regurgitario, todo, por una simple infección en esta zona puede llevar a una móvil mortalidad de acuerdo al estadio que se atienda la enfermedad.
sede de Carrión es una sede docente, donde nosotros hacemos también capacitación continua con nuestros asistentes, ¿no? Con nuestros asistentes estamos continuamente utilizando los instrumentales que ahora está de moda ya la cirugía laparoscópica. Entender que la cirugía laparoscópica es una técnica nueva para el cirujano, no es una especialidad. En la formación profesional de nuestro reciente cirugía es obligatorio que ellos lleven también los cursos de laparoscopía, no de avanzada, pero ellos terminan operando lo que es apéndices, hernias y otro tipo de patologías que se pueden ser abordadas por la laparoscopía. Ven, nosotros estamos haciendo una clase aquí con un ligachú, haciendo nuestra práctica, ¿no? Como es para poder hacerlo dentro del campo operatorio. Reuniones que tenemos con los residentes, ¿no? Y también con los internos. Somos una familia, somos un equipo de trabajo. El cirujano no puede trabajar solo jamás, siempre tiene que ser en equipo. Entonces, van a ver los resultados y los éxitos en cualquier tipo de trabajo que se realice a nivel de cirugía. La apendicitis aguda es una patología, es un abdomen agudo quirúrgico más frecuente en el mundo y ocupa la primera causa de cirugía en los servicios de urgencia de cirugía, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar en los servicios de emergencia, van a encontrar un abdomen agudo quirúrgico cuya causa generalmente es una apéndice. Adelante, por favor. Entonces, es importante también que tengan conocimiento ustedes del Código de las Enfermedades Internacionales, que es el CIE-10. Y el CIE-10 para apéndice es... El CIE-10 para apendicitis es K359. Para conocimiento general, la letra K, todo tiene que ver con lo que es cirugía. En el CIE-10, la letra K van a orientarse para encontrar rápidamente cuando ustedes vayan a su seguro, van a ver que es necesario esto porque si no, no lo reconocen los seguros. Entonces, tenemos acá lo que es la apéndice. Su historia es importante también conocer la historia de una enfermedad. Es una patología que ya es conocida desde el tiempo de los egipcios. En las momias egipcias ya se encontraba bizantinas, la momia egipcia, se encontraba una masa inflamatoria, se encontraron masas inflamatorias en los cuadrantes inferiores. Desde ahí viene esa referencia de eso. Y luego, registros más exactos de esta enfermedad se tiene a partir del Renacimiento. Y es así que Leonardo da Vinci, en 1492, en su libro de anatomía, describe ya un apéndice laterocecal interno. Miren, ya en 1492. Leonardo da Vinci ya estaba haciendo la descripción anatómica de la existencia de la apéndice. Berengaro da Carpi en 1500, más o menos 21, también lo describe como una cuestión anatómica, vesticial, nada más, pero no lo describe como un asiento de una patología. Andrea Vesalius lo ilustra en su obra de Mundos Corpore Fábrica. No le encuentro todavía, lo describe nada más, pero no le da la importancia que puede estar originándose esta patología en estos pacientes. Fue en 1886, Reginald Fick, un médico y patólogo, profesor de la medicina de Harvard, adelante. Tiene el crédito de describir los síntomas y signos de la apendicitis y acuña también por primera vez el término de apendicitis en 1886 a Reginald Fick, y se adelanta un poquito más diciendo que la intervención quirúrgica debe ser temprana, ¿no? Fue en 1889 Charles Burden describe los hallazgos clínicos y la evolución sintomatológica de la apendicitis, junto con el punto de hipersensibilidad máxima que lleva su nombre, y 5 años más tarde su incisión. Entonces ve cuánto han colaborado ellos para la cirugía Burden. Y hacia la misma fecha, junto con Massato, implementan una técnica quirúrgica apendicectomía de Burden. Se dice dentro de la historia que en 1700 más o menos 20, 25, Claudio Amiens, cirujano inglés, hace la primera apendicectomía de forma directa.
En un niño de 11 años había un absceso escrotal y él lo opera y en el saco herniario encuentra un apéndice perforado. Soluciona el problema y él entonces el nombre se titula y él saca el diagnóstico ya de hernia de amianto. ¿Por qué dije expresión hernia de amianto? Todas las hernias inguinales que encuentren el apéndice dentro del saco herniario reciben el nombre de hernia de amianto. Y cuando está el apéndice en una hernia femoral, recibe el nombre de Gardner. Es una cosa referente, seguramente cuando traten hernias ahí lo van a ver. También en 1800 más o menos 83, Karl Kurzen, un cirujano alemán, es el que hace la primera apendicectomía laparoscópica. Fueron los ginecólogos los que iniciaron la cirugía laparoscópica, pero lo dejaron de lado. Inclusive Kurzen no reportó su apendicectomía laparoscópica que había hecho, sino que en 1986 Patria Orrega realiza la primera apendicectomía laparoscópica. Desde ahí se inicia ya lo que es la apendicectomía laparoscópica, que hoy constituye el gol estándar para intervenciones de esta patología. Es importante también lo que es apendicitis. Se dice que el apéndice, el diagnóstico es clínico, una buena historia clínica, una buena anamnesis. Y los exámenes laboratorios que muchas veces sirven solamente para confirmar, laboratoriales o de imagen, pero el diagnóstico es generalmente clínico. Y el tratamiento es quirúrgico. Hay escuelas que quieren dar tratamiento unos 10, 15 días, pero ¿qué pasa? La recurrencia de los cuadros apendiculares son muy altos. Entonces es preferible optar por la primera medida de cirugía en estos cuadros diagnosticados de apendicitis. Entonces vemos que el apéndice es una formación diverticular, es un divertículo verdadero. ¿Por qué? Porque tiene todas las capas de lo que es del intestino, en este caso el colon. Los divertículos verdaderos son aquellos que se encuentran en el hemicolon derecho, y los divertículos falsos o pseudodivertículos se encuentran en el hemicolon izquierdo, sobre todo para el niño de sigmoide, ascendente, a veces en el transverso. Eso tener en cuenta. Verdaderos en el lado derecho y falsos en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no tiene la capa muscular, solamente serosa y mucosa, ¿no? Entonces, esto es lo que es. Esto sí tiene las 4 capas del intestino. Más o menos su variación de tamaño se encontró de 1 a 30 centímetros. El nacimiento se da a nivel de las convergencias de las tenias colónicas, ¿no? Y más o menos 2 a 3 centímetros de la válvula ileocecal. Sus relaciones generalmente son posterior con el psoas ciliaco, y anterior con la pared abdominal, el piplo mayor, ya sea de ilio, no es ilio, sino ilio, y acá parece que es la E. Y la irrigación, que es lo más importante que saber, ¿no? Cuando nosotros tratamos una apendicectomía, lo que primero hacemos es, en el meso, ver qué cosa de encontrar el apéndice y la base del apéndice, que son a nosotros como cirujanos, nos dirigimos principalmente a él. Entonces, como ven acá, la irrigación está dada por la arteria apendicular, que corre en el borde libre del meso, ¿no? Hay ramas en la cecal anterior y posterior que va a irrigar la zona de la base. Por eso, cuando hacemos una apendicectomía, tened cuidado, porque estas zonas pueden quedar así despulidas y los vasos empezar a sangrar y puede ser una complicación de una hemorragia. Entonces, como es la zona transparente, ¿no? Las venas siguen el trayecto de las arterias y desembocan pues en lo que es la arteria mesentérica superior. La irrigación, como les seguía mencionando, ¿no? La arteria appendicular nace más comúnmente en la rama cecal posterior y a la vez de la arteria ileocólica. La vena drena a la vena mesentérica, los linfáticos del ciego drenan a la cadena glandular iliocecal, ileocólica. Los nervios vienen del plexo solar por el plexo mesentérico superior. Es importante recordar que los ancianos suelen presentarse una fibrosis que oblitera la luz de la vena. Por eso son casos especiales
tanto los ancianos como los niños, para que hagan cuadros de apendicitis. Esta patología que les decía, tiene la pared del apéndice está compuesta por las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Dentro de la mucosa es la misma que la colónica, dice la mucosa. Epitelio cilíndrico, glándulas de Iberkuhn y placas de Peyer, ¿no? Placas de Peyer, y el tejido, que ya en la submucosa rico en tejido linfoide, a este nivel, y se prende el plexo de Meissner acá, un tejido muscular formado por 2 capas, la circular interna y la longitudinal interna, y en el intermedio se encuentra el plexo de Auerbach. Y la serosa, el tejido conectivo. Recordar que por eso, miren que una constitución, cuando hay una obstrucción, se comporta como una obstrucción, se va originándose fisiopatológicamente desde la mucosa hacia la parte del muscular y serosa. Variantes de exposición. Eso es lo que la presentación clínica de una apendicitis, un 50% es típica y otro 50% es atípica. De ahí la dificultad en el diagnóstico y en la demora en el tratamiento de estos pacientes. Las características biométricas del apéndice vermiforme no son constantes en el ser humano, así como tampoco son en su posición. Como ven, todo esto es variable. Por eso cuando entramos a operar un apéndice, siempre hay que tener, como dice, un poquito de cuidado, porque a veces puede estar retroilián, puede ser retrosecal, ¿no? Y los datos sobre sus variaciones muestran la existencia de diferencias dependiendo de la región geográfica y de la raza de los individuos, ¿no? Hay pacientes que son de otras razas, morenos, mestizos, indígenas. En Latinoamérica no existen estudios anatómicos in vivo publicados, porque las referencias solo se basan en observaciones con vivo. ¿Cuál es la posición principal del apéndice? Es retrosecal, en el 65% de los casos. Pélvica en el 31% de los casos. Subsecal en el 2%, preilián y retroilián. Siempre tener en cuenta. 65% retrosecal. Entonces, más frecuente, ¿no? Y el dolor se puede ubicar en el flanco derecho y hay rigidez en psoas ciliaco. Por eso nos sirven ya los signos que tenemos para diagnosticar la apéndice, con estos signos que nos ayudan. Bueno, hacemos apéndices, retrosecal, ¿no? Retrosecal. Estos apéndices de ubicación secal no está en la arteria. Ustedes miren cómo es la patología. Acá el apéndice está en el austral, iniciándose, no está en las cintas colónicas, sí tiene colónicas. Y esta es una posición pélvica, que es la segunda posición más frecuente. La apendicitis es la mayor causa de abdomen agudo que requiere tratamiento quirúrgico. Siempre el tratamiento del apéndice es quirúrgico. Riesgo de presentar apendicitis durante toda la vida es de 6 a 7%. En algún momento de su vida uno puede presentar apendicitis aguda. Y el pico de mayor incidencia durante la segunda y tercera década de la vida, y es rara en menores de 5 o mayores de 50 años. La incidencia informada de perforación va del 17 al 40%, que es bastante alta. ¿Por qué? Porque los diagnósticos son tardíos y el tratamiento es también tardío. El diagnóstico debe ser temprano y el tratamiento inmediatamente también rápido. Como ven, de acuerdo a este pastel que tengo, la segunda y tercera década de la vida es el 70% de las apendicitis se presentan y la segunda es de 0 a 12 años, más o menos el 18% y 40 años sobre el 12%. Como ven, estas son las tablas que se prestan, más son enfermedad de la segunda y tercera década de la vida. Incidencia, como ven, adulto joven generalmente frecuente en la edad de los 20 años, que hemos mencionado. Relación hombre-mujer antes de la pubertad es 1-1, durante la pubertad es de 2-1 hasta llegar a 3-1 hombre-mujer. Y el 84% de las apéndices también son por alteraciones agudas, que bueno, la estadística mundial acepta esto. Y apéndices normales 16%. Eso es lo que llamamos apéndice SAS. ¿Qué significa SAS? Sin alteraciones significativas.
La estadística mundial acepta que nosotros debemos superar un 16% de pacientes sin patología en la apéndice. Hospital que trabaja al 100% está trabajando mal. Por eso es que hay por eso tenemos un gran avance. El diagnóstico de esta patología lo hacemos en estadios avanzados, en estadios 3 y 4, que son estadios avanzados y que la mortalidad aumenta de acuerdo a la complicación que tiene la apéndice, ¿no? Entonces, 16% se acepta que se opere apéndice normal. La etiología. Se dice que son varias las causas, ¿no? No es una sola. Hipertrofia del tejido linfóide submucoso un 60%. La hipertrofia de la obstrucción va a originar obstrucción. Los fecalitos un 35%. ¿Quiénes forman el fecalito? Son las heces endurecidas, ¿no? Que entran al apéndice, son fibras vegetales, sustancias cálcicas, o también mocos que se endurecen y se impactan en el apéndice. Un 30% más o menos son causas, los fecalitos son 30-35% son causas de apendicitis aguda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un examen de ecografía y encontramos un fecalito preferible en el apéndice, preferible operar, porque va a ser un cuadro de apendicitis. Cuerpos centrales 5%, parásitos, ácaris, amebomas, semillas y huesos, ¿no? Y tumores menos del 1%, siendo el tumor principal del apéndice es el tumor carcinoide, que tiene mucha malignidad este tumor y que nosotros cuando operamos a veces nos encontramos circunstancialmente. Cuando encontramos un tumor carcinoide puede correr dos pasos: hacer la apendicectomía y luego confirmar el diagnóstico, si no en el mismo momento puede hacer una hemicolectomía derecha, todo el colon lo saco con parte del niño y lo anastomoso lateral al transverso. Es una, se llama una hemicolectomía derecha con una anastomosis lateral y el transverso. Eso es una cirugía amplia, pero se está evitando que la enfermedad quede dentro de la cavidad. La fisiopatología. Para que haya un problema de apendicitis aguda, es necesario que se produzca una obstrucción del lúmeno. Luego esto va a condicionar aumento de la presión intraluminal, ¿no? Originando obstrucción venosa, linfática y arteriolar. Todo esto trae como consecuencia isquemia a nivel de la mucosa. Isquemia a nivel de la mucosa. Hay translocación bacteriana y origina la perforación. Todo este lapso de tiempo más o menos dura entre 24 y 48 horas. Entonces nos da tiempo como para intervenir al paciente. Porque muchas veces el paciente no va en etapa temprana, a veces va a una farmacia o va a un amigo y le da un analgésico, entonces ¿qué cosa va a salir? Ante un cuadro de abdomen agudo, siempre es preferible aclarar el diagnóstico, no dar analgésico, no poner enemas. Algunas personas dicen, oye, a lo mejor no, estoy con estreñimiento, porque es una de las manifestaciones que también se puede presentar a veces. Entonces le ponen su enema y lo perforan. Entonces tener mucho cuidado, ¿no? La perforación es una complicación grave que nosotros debemos evitar. Bueno, es una parte de la fisiopatología, ¿no? También otras causas que hemos encontrado, que es el acodamiento del apéndice, ¿no? Y también un mucoso que puede presentar. Todo origina obstrucción del lumen, Este es un algoritmo de cómo es que la obstrucción del lumen apendicular va a producir estasis de secreción. Toda la secreción mucosa empieza a acumularse. Aumentando la presión intraluminal dentro de lo que es el apéndice y obstrucción de estructuras vasculares. Compresión linfática en la edematosa, compresión venosa en la gangrenosa y compresión arterial se asocia más a isquemia y perforación en la apendicitis perforada. Translocación bacteriana siempre se da porque los gérmenes migran hacia la cavidad. Mayor inóculo bacteriano en apendicitis perforada. Microorganismos más comunes, generalmente anaerobios, bacteroides frágiles, sobre todo en las perforadas. Y aerobios se va a encontrar E. coli, estafilococcus virina, que es el grupo del grupo D, o Pseudomonas aeruginosa. Es como se origina la obstrucción, como aumenta
las secreciones y origina posteriormente la perforación con PRD contenido hacia la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es estéril. Entonces, con este empieza ya la reacción inflamatoria de un cuadro peritoneal. De agentes causales ya los había mencionado. Aerobios, E. coli más frecuente, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, ¿no? Y en anaerobios tenemos Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Streptococcus, Bilofilas y Lactobacillus se encuentran en el aerobio. En las apendicitis agudas congestivas, los cultivos son estériles. Pero en las supuradas, el cultivo da predominio de aeróbico positivo, será positivo. Gangrenadas, cultivo predominio de aeróbico más frecuente, Bacteroides frágiles. Eliminar eso, gangrenadas y perforadas. ¿Cuáles son los estadios? Son 4 los estadios de la apéndice. Es como una manera de recordar cómo es para nosotros, como los cirujanos, cuando entramos a operar, hacemos una apendicectomía, la encontramos un poquito roja de apéndice congestiva. Cuando ya hay una pequeña placa de pus o fibrina, ya está el estadio más avanzado. Entonces son 4 los estadios que no deben olvidarse, por favor. La primera es congestivo catarral, la inicial. Apéndice premonosa o supurativa, gangrenosa o necrótica, y la apéndice perforada que está acá en su orificio. La fase benigna o catarral, como ven ustedes, hay hiperemia, edema y aumenta el diámetro del apéndice, congestión, tensión, no hay compromiso de los vasos, se puede decir que es benigna, no requiere antibióticos y drenaje. Es una cosa que el paciente se puede ir en las primeras 24 horas. La supurada o abscedada llamada así es porque ya empieza, aparte de lo anterior, la hiperemia, la tensión, la congestión, el edema, se agrega el exudado purulento, ¿no? Ya la nata de fibrina empieza a aparecer, ya las bacterias están llegando a la serosa y el epiplo empieza a cubrir. El mecanismo defensivo en todo cuadro o noxa que sucede dentro del abdomen, el epiplo tiene una función defensiva, de englobar la zona inflamada, engloba la vesícula, engloba el apéndice y las perforaciones que ellos también forman ahí una defensa. La gangrenada es la tercera etapa, ¿no? Todo es las placas supurativas, y ya recién empieza a haber compromiso en la arteria pendicular. La gangrena significa muerte, gangrena es muerte de tejido, gangrena y necrosis, ya significa que ya no hay, la irrigación vascular está venida menos. Y la última, que nosotros tememos no llegar a ello, generalmente se está operando como es de 17 a 40%, que es bastante alta, ¿no? Y eso aumenta los costos de hospitalización, la economía de los pacientes, ahora hay cobertura sí, pero los hospitales como están venidos menos, los antibióticos muchas veces tiene el paciente o los familiares a comprar. Esta es la parte que nosotros no debemos llegar, perforación o los sitios de necrosis, ¿no? Y el triplo se adhiere para sellar la perforación. En esta etapa, el apéndice, muchas veces si nuestros pacientes que llegan a los hospitales son pacientes del tema pobreza, su mecanismo defensivo, su parte inmunológica está vendida menos. Entonces a veces el epiplo no cubre bien, que hace que esta perforación se convierta en una peritonitis localizada o en una peritonitis difusa. Cuando es localizada, generalmente está en un cuadrante, pero ya cuando es difusa o generalizada, está entre 2 o 3 cuadrantes, es una peritonitis difusa. Adelante. Y también recordar también que acá, en esta etapa, se puede formar el plastrón. Este plastrón más o menos se forma a partir del 3.º a 5.º día. Entonces también hay un plastrón que se forma y uno cuando examina al paciente a la posibilidad de va a encontrar una pequeña masa inflamatoria. Entonces, si que el paciente no presenta manifestaciones clínicas de fiebre, malestar general, decaimiento, fiebre, todas estas cosas, signos de obstrucción, el paciente puede continuar con su tratamiento médico. Pero si el paciente se empieza a descomponer, empieza a hacer
de trastorno de conciencia, malestar general y todas esas cosas, te preferiría optar por la cirugía. Entonces, si ese pasó plastrón caliente, intervención inmediata. Si el plastrón frío, se espera hacer la apendicectomía diferida, más o menos de 8 a 12 semanas de la apendicitis de intervalo o la apendicectomía diferida, que se llama. Entonces siempre el manejo del plastrón siempre es una especie, también dependiendo de la experiencia del cirujano. Los cirujanos jóvenes muchas veces quieren entrar al querer solucionar este plastrón, que es una masa compacta, rígida, al querer hacer la disección de las asas, muchas veces establecen fístulas intestinales, fístulas secales. Entonces tener mucho cuidado en esto, preferible seguir, como se dice en la experiencia, si tengo una masa o un plastrón bastante, como se dice, duro, compacto, lo dreno nada más. Y la apendicectomía se puede hacer posteriormente. Esta es una apendicitis con una perforación, miren, en el distal, generalmente a la obstrucción. Este es un fecalito, ¿no? Así es como está la masa. La apendicitis ya se ha clasificado, ¿no? Agudas no complicadas, como la congestivo-catarral, o la supurada o pulmonosa, y la apendicitis complicada, la drenada o necrótica o la perforada. Son 4, son la presentación. Las primeras 2 son no complicadas y las drenadas y las perforadas son las complicadas, estadios avanzados de la apendicitis. Cuadro clínico. Como les decía yo, el 50% de los pacientes ya presentan una clásica secuencia visceral somática, un 50%. Entonces, ¿dónde está el otro 50%? No presenta este tipo de, más esta presentación clínica, la presentación atípica, por eso ahí está el criterio del cirujano, el criterio del clínico para definir que estamos ante un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, son 2 fases, una fase visceral o prodrómica y una fase somática. Entonces la fase visceral o prodrómica, ¿no?, se caracteriza por la clásica secuencia cronológica de Murphy. ¿Qué es lo que tiene en la fase cronológica de Murphy? Dolor epigástrico que puede ser visceral, difuso, persistente y continuo, ¿no?, localizado siempre en el derecho del abdomen. Hay anorexia, ¿no?, hay apetito, náuseas, vómitos, fiebre, elevación no más de 1 grado en ausencia de perforación. Esta sintomatología sí lo podemos encontrar, el 50%, pero tener en cuenta también que hay otro 50% que no lo vamos a encontrar. La fase somática, la segunda fase, ya es la fase donde ya hay mayor respuesta del organismo ante esta noxa intraperitoneal. Esta se inicia casi siempre al cabo de 4 a 6 horas. Tenemos una latencia de presentación de la etapa prodrómica, más o menos 6 horas. Y muchas veces para el diagnóstico de la enfermedad no lo determinamos en ese momento. Dolor generalmente es en el cuadrante inferior derecho del abdomen, punto marmón en el 100% de los casos. Siempre vamos a encontrar el dolor abdominal, siempre en el punto más vulnerable, cuadrante, es el 100% de los casos se va a encontrar. Vamos a encontrar dolor de gran intensidad, definido, radial los testículos. Generalmente, cuando usted en los exámenes de residencia siempre le ponen un cuadro de abdomen agudo quirúrgico por apendicitis, ¿se puede presentar dolor testicular? Sí, se puede presentar, por si acaso, ¿no? Es una pregunta que le pueden hacer. ¿Hay dolor en el testículo frente a un cuadro de apendicitis aguda? Sí hay. El dolor es al contacto del apéndice con las terminaciones nerviosas del peritoneo parietal. El peritoneo es una capa muy rica que absorbe las bacterias, el mecanismo defensivo, celular. Entonces, pero cuando ya la infección llegó a este nivel, es porque ya está en contacto con el peritoneo parietal. El peritoneo tiene 2 capas, la visceral que está pegada a la víscera interna y la parietal que está junto con cubriendo a todas las salsas, ¿no? Las salsas, tanto asas delgadas o gruesas, ¿no? Es importante ver que el dolor siempre se asocia con el movimiento, la tos o cambio de posición, etc. El paciente
Nosotros cuando tenemos ciertas dudas hacemos que se pare y se caiga sobre los talones. Entonces todo eso para poder encontrar los signos clásicos de apendicitis. Náuseas y vómitos más frecuentes en niños. Constipación puede ser alteración del ritmo evacuatorio, ¿no? A veces algunos hay estreñimiento, algunos tienen diarrea, ¿no? Bueno, es cómo se presenta el dolor. Generalmente, donde duele al principio, el paciente siempre dice en la región umbilical mismo señala, y nosotros decimos, señálame con un dedo. Justo van a la posibilidad a la derecha, y están diciendo con un dedo, para ustedes diciendo dónde está el dolor. Entonces ellos mismos están señalando el punto de más punto. Miren. Entonces, sintomatología de la apendicitis aguda y su capacidad diagnóstica tenemos dolor abdominal, su prevalencia es mayor del 95%, y valor predictivo positivo 7.9. Anorexia mayor del 90%, valor predictivo 2%. Náuseas y vómitos casi no se toma mucho en cuenta, pero sin embargo la migración de dolor a la cilíaca derecha, una prevalencia del 60% más o menos, y valor predictivo 3.8 a 4%. Luego viene fiebre, diarrea, estreñimiento, signos clásicos de la apendicitis. Es importante el recuerdo siempre, las variaciones en la posición anatómica del apéndice van variando. Permite también variaciones en el sitio de las fases somáticas del dolor. El dolor va. Si tenemos un apéndice en fosa ilíaca derecha, vamos a encontrar dolor en fosa ilíaca derecha. Si es un apéndice retrocecal, dolor en flanco o retrocecal, un apéndice retrocecal. Si tenemos un pélvico, dolor en la región suprapúbica, un apéndice en posición retroiliar debajo del ilium, retroiliar o posiliar, hay dolor testicular. ¿No? Eso es un recuerdo que deben tener siempre. Los signos clínicos de la apendicitis también son importantes. Esto ya los estarán refiriendo sus profesores, porque ya ustedes ya tienen, creo que cerca de una semana. Bueno, el signo de Bloomberg se describe como al palpar la fosa ilíaca derecha, con los dedos, con los pulpejos de dedos, hacemos una compresión profunda y luego hacemos un retiro rápido que se llama descompresión. Entonces, si hay dolor, es positivo para el signo de Bloomberg y estamos frente a un cuadro de apendicitis agudo. El signo de Robson es la palpación de la fosa ilíaca izquierda, comprimiendo también y se hace una descompresión. Y si el dolor se presenta en el lado derecho, es un dolor referido, estamos también frente a un cuadro de apendicitis aguda, tiene que ser positivo. El signo del obturador es también en un paciente, el decúbito supino, el paciente echado, acostado, hacemos que levante el muslo y la rodilla en ángulo recto, hacemos que rote hacia la izquierda. Y si hay dolor, probablemente hay dolor en el obturador, y esto es positivo también, estamos frente a un cuadro de apendicitis aguda. El signo de psoas es el paciente de decúbito lateral izquierdo, hacemos que extienda el miembro inferior hacia atrás un poco, y ahí, si hay dolor, este es el signo del psoas ciliaco, el músculo psoas ciliaco que está comprometiendo. Entonces es positivo. Si hay dolor, es positivo. Si no hay dolor, no existe el psoas. El signo de Van Bommel se divide, se hace una línea imaginaria desde la espina ilíaca superior hasta el ombligo. Se divide en tres tercios. El tercio externo es donde se comprime la zona y introducimos los dedos y luego lo soltamos. Si hay dolor, es positivo, hay signo de inflamación de la pene. Ese es el signo de Van Bommel positivo. En esto, cuando hay positivo, es doloroso. Entonces, estamos indicando que estamos frente a un cuadro de apendicitis. Acá hay figuras, por ejemplo, esta imagen es la que le decía el signo de Van Bommel, ¿no? Este es el signo del psoas, ¿no? Este es el signo del obturador paciente de cúbito. Este es el Bloomberg y este es el Robson. Robson, el obturador, el psoas ilíaco, el Van Bommel. Eso figura en Bloomberg de compresión.
Y eso ya lo están haciendo seguramente ustedes con sus alumnos. Yo con mi alumno hemos hecho ya principalmente eso, que tengo un solo alumno, ese día habrá venido. ¿O se lo llega todavía? ¿Ah? No me acuerdo. El que estamos recién hizo el seminario conmigo. No oye, no está mi alumno, ¿ya ves? Bueno, no olvidar el salto rectal, que es importante eso. Cuando van a hacer este procedimiento, cuando hay un test dudoso, hay algún diagnóstico dudoso de nosotros, hagámoslo en presencia de alguien más. No lo hagan solo. La revisión de los partes genitales siempre a veces representa un tabú. Y explicarle lo que le vamos a hacer al paciente. Señora, le vamos a hacer un tacto rectal. Explíquenle. No, hay por la apuro, todo, señora, échese por favor un guate, y no le explica qué le va a hacer. Entonces, dice, el señor me ha querido violar. Así dice. Estos son problemas médicos, legales, que muchos de nosotros hemos tenido problemas porque no le avisamos lo que le vamos a hacer, ¿no? Entonces siempre comuniquen. Es importante porque nos ayuda a diagnosticar, sobre todo en las mujeres. El diagnóstico es un poquito difícil por la patología ginecológica que tiene la siembra, ¿no? Entonces, en la ecografía de Suiza ayuda al diagnóstico de los pacientes con sintomatología dudosa, ¿no? Siempre el tacto rectal es importante, no se puede olvidar. Como les decía, nuestros cirujanos viejos, nuestros cirujanos mayores, decían, antes que meter la pata, mejor es meter el dedo, por si acaso, ¿no? Entonces es importante, meter el dedo antes que meter la pata, ¿no? Pasa un desapercibido un paciente quirúrgico, ¿cómo quedan ustedes? Los deprimimos a veces, cuando no diagnosticamos una apéndice a tiempo. Entonces, solamente por pequeñas cosas como son exámenes que son necesarios. También, si no estamos seguros de hacer este examen, pues lo llamamos al ginecólogo. Hospitales que tienen especialidades siempre, mientras más interconsulta, es mucho mejor. Ustedes se cubren, se protegen de los problemas médicos legales que ahora estamos inmersos nosotros. Entonces, vamos a encontrar un simple tacto rectal. Muchas veces llegamos al reflejo peritoneal, el fondo del saco de Douglas. Se puede llegar a palpar y se palpa a veces masas inflamatorias. En una mujer podemos tocar inclusive la zona de los anexos, y o si no palpar el útero, y que es doloroso, nos va a dar un diagnóstico. Entonces es importante este examen, no lo obvie, ¿ya? La escala de Raynaud fue un cirujano chileno que quiso colaborar. Muchos cirujanos son muy estudiosos, investigadores. Entonces tiene una escala de puntuación clínica que se utiliza para el diagnóstico de apendicitis aguda, basada en los síntomas, signos y análisis de laboratorio. Entonces, dentro de los síntomas que ellos consideran está la migración del olor, que le da una puntuación de 1. Anorexia, una nota de 1. Náusea y vómitos, 1. Dentro de los signos tenemos dolor de fosa derecha, 2 puntos. Ya el diagnóstico derecho, el 100% en la zona de fosa derecha, más 1. Rebote, el Blooper, 1 punto. Fiebre, 1 punto, pero que no sea más de 39. Leucocitosis, 2 puntos. Desviación a la izquierda de los dendrolos, 1 punto. El total de los puntajes es 10 puntos. Como ven, algunos problemas, puede haber una apendicitis sin leucocitosis. Entonces la escala va fallando. Puede ser 2 puntos, que ahí perdemos, no tenemos ni 1 punto. O puede ser que en algunos pacientes no tienen anorexia. Tengo pacientes que están comiendo normalmente. Entonces, pero cuando el dolor ya ha pasado 24 horas, pensar ya que algo está sucediendo intraabdominalmente. Y hemos operado, un apéndice ya en posición retrorrenal, o sea, peritoneal. Y miren esas posiciones que se encuentran. Entonces hemos tenido que operar al paciente. Bueno, de 1 a 4 puntos, baja probabilidad. De 5 a 6 puntos, hay una leve probabilidad. De 7 a 8 puntos ya probabilidad de apendicitis es más alta, probabilidad más alta. Y de 9 a 10 puntos ya certeza ya de apendicitis aguda. Esta es la escala de los que nos sirve. Acá vamos a ver una tabla, ¿no? Cómo es el manejo.
Lo que nosotros utiliza siempre es importante para nosotros, sobre todo si nos encontramos en sitios alejados, nos puede ayudar bastante. Como les decía, de 1 a 4 puntos es improbable, pero sin embargo, se observa al paciente y luego de 2 horas se vuelve a aplicar la escala, ¿no? Y si disminuye el dolor, el puntaje disminuye, entonces se la da al paciente, ¿no? Debe ser su revelación, puede ser otra enfermedad que no sea quirúrgica. De 5 a 6 puntos ya es posible apendicitis. Entonces, ya el paciente debe quedar en observación, ¿no? Y a las 6 horas nuevamente realizar una evaluación de la escala y también ya empieza a pedirse otra ultrasonografía, otra ecografía, otro examen que nosotros vemos conveniente, ¿no? Y el resultado sigue siendo el mismo después de 2 horas, no calma el dolor, el paciente sigue así con esa manifestación, preferible optar por la parte quirúrgica, ¿no? Que no está dentro de lo que el margen que se espera del 16% de apéndice sano. De 7 a 8 puntos ya es probable apéndice, se valora o valoración por el cirujano y programa para cirugía. De 9 a 10 puntos ya es una apendicitis, pues, preferible intentar cirugía inmediata. Esto es lo que es la escala de Alvarado, que nos ayuda mucho en el diagnóstico de una apendicitis de acuerdo a esta escala. El laboratorio también es importante. Nosotros generalmente en nuestro hospital tenemos la suerte de ser un hospital nacional 3.1 y casi contamos con la mayor parte, porque últimamente hay escasez de los productos, los insumos, los reactivos, los medicamentos, pero de todas maneras no olvidar siempre la teoría de manejo que tenemos que utilizar en estos pacientes. Como es el hemograma, vamos a encontrar un hemograma siempre es importante al pedirlo primero. Estos varían con la edad, pero vamos a encontrar leucocitosis de 10.000 a 18.000. Si encuentro uno de mayor de 15.000, probabilidad de apéndice 70%. Solamente yo estoy pensando en ese caso. La ausencia no descarta el diagnóstico, como lo sigo mencionando. Una orina completa, patológico, un 20%, siempre descartar la enfermedad de tracto urinario, sobre todo en mujeres, muy frecuente, ¿no? Enfermedad de la función renal, glucosa úrica, creatinina, para ver cómo está la creatinina, ¿no? Leucocitosis, maleutrofía, alta probabilidad de apéndice en un 90% de los casos. Un hemograma normal no descarta el diagnóstico de apendicitis. Otro estudio que nosotros sí lo estamos en cuenta y lo estamos haciendo es la proteína C reactiva, la que se incluyó cuando vino el COVID. Ahí recién se sacó la proteína C reactiva, que es una proteína que se eleva en los estados de inflamación o necrosis que hay en el organismo. Muy importante en su observación dejar la riesgo de apendicitis aguda. Si yo tengo una leucocitosis con un PCR elevado, que puede ser de 3 a 5, porque lo normal es hasta 1 miligramo por decilitro, entonces si yo tengo de 3 a 5 y una leucocitosis de 10.000, estoy ante un cuadro ya de apendicitis aguda. Eso es lo que se viene trabajando actualmente. Y ojalá que se hagan trabajos más orientados a esta patología. Como el laboratorio también, en las mujeres en edad fértil siempre debe pedirse la hormona gonadotropónico, como que podemos estar frente a un estado, a una gestación de la mujer, ¿no? Hay que solicitarlo, pues no voy a hacer que estamos operando, ¿no? Yo operé a una señora, pero de vesícula, y parecía un cuadro de tipo quirúrgico, yo opté por, hice la vesícula y después notamos que la señora estaba gestando. Me buscaba para ver, porque antes operamos con alotano, no aseguramos, entonces estaba teniendo que hacer con alteraciones, ¿no? Pero no, después de cirugía rápida, ahora el paciente es un ingeniero, entonces fue la cirugía de cuadro, pero no fue el urinario dice solo si se tiene síntomas irritativos, sobre todo en la persona, en la dama, pero no descarta la apendicitis, puede tener una infección urinaria y también asociada a un cuadro de apendicitis, por si acaso, más sobre todo en dama. Otros estudios ya de imágenes que nos permiten ahora en la actualidad acercarnos ya al diagnóstico. La ecografía es la primera, son los exámenes de primer orden, ¿no? Es operador dependiente, ¿qué significa? Depende de la habilidad del radiólogo, del ecografista, ¿no?
Sensibilidad 78 al 83% regular, especificidad 83 al 93%. Siempre primera opción que por lo estoy diciendo. A todo paciente que viene con cuadro de abdomen agudo, solicitarle siempre una ecografía. Yo creo que todos los centros hospitalarios ahora se encuentran con un ecógrafo que puede ayudarnos a diagnosticar. ¿Cómo vamos a una peli normal? Imagen tubular ciega, laminada menor de 7 milímetros de diámetro, que al efectuar una máquina con presión abdominal con el retorno ecográfico siempre hace una compresión profunda, ¿no? Y se define el diámetro normal de la pared el diámetro normal de la pared de la apéndice es 6 milímetros. Ya por encima estamos pensando que ya está haciendo un proceso inflamatorio para el apéndice. Y la pared 2 a 3 milímetros. Esto lo describen los mismos radiólogos, ¿no? Entonces, que hay algo como cadáver en un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Aumento del diámetro tubicular mayor de 7 milímetros, ¿no? Y apéndice ya no es compresible, porque ya está inflamado, el paciente se queja fuertemente. Aumento del engrosamiento de la pared, pérdida de la estratificación mural, ¿no? De la capa, sobre todo su mucosa, inflamación de la pared, aumento de señal del Doppler, con hiperemia, el primer inicio hay hiperemia, congestión, tensión. Inflamación de la grasa periapenicular, grasa hiperepogénica, ¿no? Contenido, puede ver, yo los llamo apendicolitos que siempre se encuentran, ¿no? El conocimiento del ciego, difuso o focal, adenopatía es la región ileocecal menores de 1 centímetro, eso es lo que se ve, es lo que es una ecografía abdominal. Patológica, en este caso sí, este es lo que se encuentra en una ecografía, sería la patológica. Otro estudio es la tomografía axial computarizada, ¿no? Con el estándar para hacer diagnósticos científicos, sobre todo cuando hay diagnósticos dudosos. La ecografía muchas veces no te ayuda, entonces preferible optar por una tomografía en el centro hospitalario que hay, ¿no? Porque ya cuando vaya usted a provincia solamente hay que contestarse con su ecografía nada más, ¿no? Pero si puede referir a hacer una tomografía, que es lo más completo. Sensibilidad, miren, 90-100%, que ayuda al diagnóstico, especificidad 91-99%. Un resultado negativo hace descartar el diagnóstico apendicitis aguda. Entonces un cuadro, pensando en un cuadro de apendicitis aguda, humano que sea todo, me dice, no es apendicitis, a un 80-90% sirve este diagnóstico. Está contrastado, generalmente toda tomografía debe ser con contraste. Lo podemos hacer sin contraste, pero no define claramente las estructuras internas. Entonces hacemos con contraste y diámetro de apéndice mayor, te están informando de una patología, visualización de la apendicolitis, extracción de la grasa y aumento de la vasculación a nivel periapenicular. Acá estamos en el apéndice, un fecalito, el apéndice inflamado y pesado. ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía? Precisión en el diagnóstico, eso sí, 90%. Disminuye la tasa de exámenes indeterminados, ya no tengo por qué estar pidiendo poquitos de exámenes. Y identifica el apéndice en 80-90% de los casos. Rápidamente nos ayuda. Desventaja, exposición a radiación ionizante. Muchas veces a las mujeres embarazadas no le pidan tomografía con contraste, porque le va a hacer tanto, porque también su acción es ionizante, entonces va a producir fenómenos teratogénicos en el niño. Y necesidad de contraste endovenoso. No solamente se le hace tomar la sustancia en contraste. El paciente está con náuseas y vómito, muchas veces un cuadro de apendicitis. Le hace tomar su sustancia en contraste y se le pone poniendo los otros. Entonces, es bastante, ¿cómo se puede decir?, molestia para el paciente. Bueno, apéndice anormal ya identificado como apendicudito y el proceso inflamatorio que se encuentra, mayor de 7 milímetros. Ese es el estándar ahora para el diagnóstico de apéndice, ¿no? Su costo todavía mantiene un poco elevado. La radiología de abdomen no tiene mucha utilidad, solamente para cuadros de obstrucción o otro tipo de patología, ¿no? Yo en 5% de los casos logra ver un apendicolito calcificado, ¿no? Pero una posición casi
Neumocoronarias alerta sobre otras causas de víscera perforada, puede ser porque también hay una perforada, la apéndice perforada también puede haber aire libre, en la parte subfragmática, el espacio subfrénico, ¿no? Pero hay otra patología. Y la resonancia magnética también es un estudio bastante caro, ¿no? Sensibilidad 97% y especialidad 95%. Esto puede ayudar en la producción de órgano abdominal agudo en embarazada. La resonancia magnética, tal vez puede decir que es un estudio muy especial para las mujeres gestantes. No somete a ningún tipo de radiación, ni siquiera se lo somete a la aplicación de sustancias contraste endovenoso. Como ven, el hallazgo, diámetro mayor de 7 milímetros, engrosamiento más o menos 2 milímetros, y hay inflamación, aparte del apéndice inflamado, todas esas cosas. Bueno, esta es una sospecha clínica, que es una tablita que se puede utilizar, ¿no? Con la ecografía nada más. Entonces, si siento una ecografía, sospecho un dolor abdominal, pero de repente sale normal, no, así que ya no le tomo más exámenes. Pero si ya el diagnóstico pendiente, opto por cirugía. Pero si no es concluyente, en niño o paciente joven, puedo repetir ecografía en 24 horas. Si no, se va de alta. O si no, también puede pasar la cirugía si se comprueba. Pero cuando ya no es concluyente, se puede tomar también, si después de la ecografía no fue concluyente, entonces pasa a tomar una tomografía. Y solamente en mujeres gestantes, como la resonancia magnética. Apendicitis complicada, sí puedo tomar una tomografía computarizada. Ahí vemos los diagnósticos erróneos de apendicitis agudos. Miren, a pesar de los exámenes que nosotros hacemos, pacientes, los estudios de imágenes que están fisicados están ahorita, sin embargo, el uso de la ultrasonografía, de la tomografía, la tasa de diagnóstico erróneo sigue aún constante, 15%. Imaginen, todavía sale. Y el porcentaje de diagnóstico de erróneo de apendicitis es más alto en el sexo femenino, en el masculino, 22.2% contra 9.3%. Y la tasa de apendicectomías erróneas en mujeres en edad pélvico-reproductiva es del 23.2%. Miren, a pesar de todos los estudios de imágenes que vemos nosotros, siempre hay márgenes de error. La tasa siempre es alta en este tipo. Diagnóstico diferencial, siempre es muy florida el diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. De ahí nuestra preocupación de cómo se presenta esta enfermedad. Puedo tener una obstrucción intestinal y puedo estar semejando un cuadro de apendicitis, porque también el apéndice, cuando es un plastrón, debuta como un cuadro obstructivo. La intususcepción en adultos, o la cistitis aguda también, cuando es hay apéndice que hemos encontrado en la región subhepática, debajo del hígado, hasta un apéndice, que confunde con la colecitis aguda. La úlcera péptica perforada, aunque la presentación es diferente, cuando es una úlcera péptica se produce dolores lacerantes, un dolor fuerte, intenso, ¿no? Adenitis mesentérica, ¿no? Pues generalmente hemos operado nosotros en nuestros tiempos del siglo pasado muchas adenitis mesentéricas. ¿Por qué? Porque se inflaman las adenoides del mesenterio, los linfáticos, y simulan masita y se inflaman. La divertícula de Meckel, ¿dónde se encuentra ubicado? Sería bueno saber. Más o menos siempre más o menos a 90 centímetros, es en el ilio, a 90 centímetros de la válvula endocecal. Es un divertículo de Meckel también. Puede ser una diverticulitis. El divertículo de Meckel se confunde con un cuadro de apendicitis. Diverticulitis apenticulada colónica, nosotros hemos encontrado divertículos en el colon derecho, en el cadero, y la pancreatitis también que simula también. Y ginecológico, el embarazo ectópico, la ruptura del folículo ovárico, quiste de huesos torcidos, apendicitis o enfermedad inflamatoria. Nosotros, por ruptura de folículo ovárico, sin nombre de medio mes, cuando hay ruptura del folículo de Graf, hay sangrado en algunos momentos. Y este sangrado puede producir irritación peritoneal, ¿no? Pero ese es un peritonismo. No olvidar la manifestación clínica de un peritonismo que se puede prestar por un proceso inflamatorio
pero que no hay un sustrato orgánico como una apendicitis, una colecitis, una pancreatitis. Eso sí, produce peritonitis. El peritonitis es una acción refleja nada más. Y tenemos también las partes médicas, miren, que confunden la parte médica, gastroenteritis, muchos pacientes van allá, tienes una gastroenteritis, tómate esto para esto, te va a servir. Las neumonías basales también muy derechas se han caracterizado por presentar las adenitis mesentéricas, ¿no? Entonces, neumonía, la iritis terminal, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria, y la cetoacidosis diabética es una complicación muy frecuente que también hemos operado. Nosotros tenemos un paciente que llega con una cetoacidosis diabética, lo encontramos con un abdomen en tabla, y muchas veces por la poca experiencia decimos, este paciente está haciendo un cuadro peritoneal, no son los cuerpos cetónicos que se han ido, que se llegan a los músculos y producen este tipo de contracturas, ¿no? Es decir, abdomen en tabla. Entonces es importante el diagnóstico diferencial. También el diagnóstico que se da de apendicitis en niños, pero en niños, ¿no? Frecuente entre 6 y 10 años y puede iniciar con diarrea y la triada de leucocitosis, aumento de la PCR. Miren, todas las causas de linfadenitis hasta púrpura de Schoenfeld, y jóvenes adolescentes, gastroenteritis, cólicos tendríticos, mesenteritis, y varones, torsión testicular y epidemitis. No olvidar, siempre examinar al paciente, siempre descubierto hasta las regiones inguinales, porque también puede haber una hernia atascada, ¿no? O también una epidemitis que puede estar originando un cuadro similar al apéndice, o también una torsión testicular que puede pasar desapercibido. En mujeres, mire, cistitis, embarazo ectópico, cólico hemorrágico funcional y endometriosis. Adulto mayor, enfermedades biliares, siempre la colecitis es la primera causa, obstrucción intestinal, la isquemia mesentérica, un caso, cuadro catastrófico, pacientes sobre todo que sufren del corazón o tienen valvulopatías, ¿no? O pacientes con ateromas y la pancreatitis aguda, ¿no? Son casos de diagnóstico bien corrido, como le digo. Y ahí la gran conclusión que nosotros tenemos en este tipo de patología. Bueno, el tratamiento es dicho que es quirúrgico. El tratamiento puede ser de dos tipos, ¿no? Antes nosotros en el siglo pasado operamos cirugía abierta, éramos expertos con todos los tipos de cirugías abiertas. En la actualidad ya ha sido la cirugía convencional o abierta ya está siendo desplazada por la laparoscopía, pero no significa que la laparoscopía no resuelve los casos. Hace poco, el día de ayer, conseguí un cirujano que se tocó vía laparoscópica y como ha encontrado una serie de cosas que tiene que convertir. El convertir en un paciente que está operando un talón apéndico y si tiene algún problema que vaya de la carne, vaya de convertir. No es cobardía, no es que uno se sienta mal, sino que es preferible optar por cuidar la vida del paciente. No que vaya a solucionar problemas 4 o 6 horas y mejor no se viene. Entonces es importante la cirugía, son los criterios del cirujano, mientras la experiencia es muy fundamental de los cirujanos. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Llega, empieza la preparación preoperatoria. ¿Qué significa esto? Preparar al paciente solicitando todos sus análisis prequirúrgicos y al mismo tiempo lo estamos hidratando, ya estamos haciendo la preparación líquica, porque estos pacientes generalmente les gusta la enfermedad trombótica y se les compensa más que la fibrosis que hay que completar, hay que tener la terapia eléctrica, luego se instala la terapia quirúrgica de amplio espectro, siempre de amplio espectro. Eso es lo que más hay que hacer. Entonces, tenemos un cuadro de paciente con tos en la derecha. Lo importante es que uno siempre ve la historia clínica, una buena historia clínica y un examen físico muy minucioso. Entonces, si mujeres a veces pedir, por ejemplo, lo que ya le habíamos mencionado, la hormona, hormonado corticosteroidal, ¿no? Que tiene que ver más que con la contestación, y se consulta ginecólogo por su ultrasonografía. En hombres generalmente el diagnóstico no es claro, no muchos ciegos, que ya tiene un cuadro de un ayuno, lo que es posiblemente que está apendicitis, clara, cantada. Entonces,
un hemograma completo, dirección de gestación, PCR también, exámenes de los niños, que ve el papel y una apendicitis. Cuando ya el diagnóstico es claro de apendicitis aguda, el cirujano lo llama. Generalmente el diagnóstico de un paciente que va al hospital pasa por un triaje, que es el triaje decide, este tiene un dolor mandándolo, se lo da primero a los clínicos. Y el clínico muchas veces dice, vamos a preparar. Cuando ya está preparado, supuestamente, lo mandan al cirujano para que haga la consulta y lo paga. Entonces, muchas veces no sucede así, muchas veces pasa de frente. Pero nosotros, si no es, pues regresamos. Pero si es, lo confirmamos, pues aquí. Entonces, yo regreso a mi paciente, lo recibo hasta el tratamiento médico, si no, ya yo sigo, que te hago ritmo. Yo inicio con antibióticos, analgesia, y así yo tengo el diagnóstico claro, y el paciente está que se queja de dolor, le calmo con una analgesia, porque ya sé que va a entrar a ser operado. Entonces, si es una apendicitis aguda, un antibiótico que ya un respeto de la penicilina es un pastal, puede ser la ceftriaxona, puede ser otro tipo de una quinolona, o también puede ser el metronidazol también, que se pueden administrar a dosis única cuando es algo. Pero cuando es peritonitis, utilizar ya la combinación de ampicilina subastal, metronidazol, administración. 3 antibióticos se pueden administrar a la dosis terapéutica. Y aquí puede ser en dosis profiláctica. ¿Alguna pregunta que puedan hacer? ¿Alguna duda? Por favor, lo pueden hacer. La quimioterapia. Generalmente esto se utiliza más en la apendicitis perforada, que siempre se hacen los cultivos. Los cultivos deben hacer. Para bacterias gram negativas, predomina siempre todo va a tocar la Escherichia coli. Igual cititis, Escherichia coli. Entonces, pseudomonas, pseudomonas, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Sacacia. Bacterias gram positivas, enterococos, estreptococos y estafilococos. Son los que se encuentran en lo que es el estudio de Europa. El tratamiento profilético es importante porque siempre te va a dar una seguridad a ti. ¿Para qué? Prevenir la infección de la herida operatoria. ¿No? Yo doy antibiótico profiláctico a este paciente, estoy sospechando que puede ser una apendicitis catarrada, una dosis tanto la como la circulada, para prevenir la infección de la herida operatoria. Entonces, no olvidar que es una sola dosis, durante 24 horas y de vía endovenosa o parenteral. Y que sea una acción micro, una acción de amplio espectro. Entonces, en este caso, utilizamos antibióticos como la cefazolina, una cefalosporina de primera generación, dosis alta, 2 gramos, con metronidazol de 500, pues una sola dosis, única por vía endovenosa. Dos cefotretán, que también es una cefalosporina de segunda generación, 2 gramos de endovenosa. Ahí hacemos una sola dosis con una está. Una cefazolina más metronidazol, endovenoso está. No, ya no ponemos iniciar, pero vamos a poner por oral, normalmente en un momento. Pero la profiláctica es en 24 horas, no poner más. Ya cuando ponemos más de 24 horas ya estamos en la parte, entrando a la etapa terapéutica. Aquí entramos a la etapa terapéutica donde ya la terapia va a necesitar por más de 3 días, 5 días. Infección ocular de ojo de los trigos de la comunidad, critica cefazolina, 1 gramos cada 8 horas, con metronidazol de 500, en los dos también cada 8 horas. Cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación, 1.5 gramos cada 8 horas, más metronidazol, o ceftriaxona 2 gramos por día. Nosotros como vamos a utilizar solamente la ceftriaxona. Ya cuando vemos que está complicado, le ponemos el metronidazol. Infecciones abdominales de alto riesgo que llevan a la comunidad, ponemos la penicilina martazobactam, que es un antibiótico ya un efecto caro que produce mucha resistencia. Entonces, 4.5 gramos de endovenoso cada 6 horas. O si no, el sergentine, que es una cefalosporina de 4ª generación, 2 gramos de endovenoso cada 8 horas, más metronidazol de 500, o ceftacidina de 2 gramos de endovenoso cada 8 horas. Esto por lo menos de 3 a 5 días. Ya las dosis terapéuticas son por más tiempo.
de la profiláctica 24 horas. Hasta aquí alguna pregunta sobre antibióticos, sobre lo que es el manejo de los pacientes. ¿Se puede diluir? Claro, se puede poner los tubos. Es cuestión de cirujano. Yo particularmente, si tengo que ponerle pruebas de de 2 gramos, lo diluyo. Pero puedo ponerle cefasolina, 1 gramo, más una 27 miligramos de juntos. Por una dosis única también para profilaxis. ¿Entiendes? Sí se puede poner la cefasolina más el metronidazol. Dos antibióticos sí se pueden poner, pero en dosis única. ¿No? Cefasolina 1 gramo, y que lo 1 gramo. No se juntan, como tú dices, no se pone con la misma vía que se puede utilizar. Pero no juntan, mezclar, ¿no? Pero independiente. ¿Me entendiste? Independiente del horario que tiene que recibir. Está bien. Y las cirugías son de 2 tipos, en este caso lo estoy mencionando, ¿no? La cirugía abierta o convencional, que la que nosotros con la cual nos formamos, ¿no? Los procedimientos se realizan siempre con anestesia general. Algunas acostumbran a poner una anestesia peridural alta, se llama. Y eso depende también de la experiencia del anestesiólogo, ¿no? No podemos tampoco decir al anestesiólogo, el cirujano es el que manda la operación. Pero a veces el paciente no tiene los recursos, una anestesia general es cara. Entonces, nosotros le podemos poner una no se da. Entonces, que no cubre y todo, lo podemos utilizar. Si no, ya, si falla, se intuba el paciente. Y elección de la incisión, localización del apéndice y preferencia del cirujano. Generalmente, el cirujano es el que decide el momento en que va a hacer la incisión. Puede ser una incisión transversa derecha, o débil, o una incisión aguda, una incisión mediana, dependiendo de el tiempo de evolución de la enfermedad. La enfermedad es la que manda el tiempo, pero todo, el tiempo de la enfermedad. Tipo de incisión. Bueno, el abordaje del laparoscópico es sencillo. Es el que actualmente ya está en el para también, porque a veces el paciente en algunos momentos en un hospital se acaban los recursos, los insumos, lo tienen que comprar 3 trópares. Aparte, en algunas veces tienen que comprar su jugo. El jugo es una especie de gancho, un jugo es gancho de interés para quemar, hacer ¿cómo se llama? La electroestructuración de la arteria o del hueso. Entonces, eso más o menos le sale de unos 400, 500. A veces una persona no puede tener en ese momento hasta 400, 500, pero los residentes tienen su sector para poder utilizar el apoyo. Bueno, a criterio del cirujano, como ven acá, más bunde, la decisión más bunde es la decisión oblicua, ¿no? La que fue descrita por Charles Mabunde. Esta incisión se utilizó por muchos años, ¿no? Actualmente hay 2 incisiones que utilizamos, la transversal derecha y la mediana infraumbilical. Entonces, más bunde el paciente, pericarditis localizada del paciente menor de 60 años y la apendicitis aguda, más bunde. Más bunde, ¿no? El Rocky Davis es una incisión ya cuando yo tengo claro el diagnóstico. El apéndice está casi en la zona de la fosa ilíaca derecha. Porque yo sé que un apéndice está en posición retroiliac, en posición retrocecal ascendente, subhepática. No haría una entonces, solamente cuando los diagnósticos claros de apendicitis dentro. Y la mediana infraumbilical, la que les digo es que está en la incisión mediana de Mayo o incisión universal. La incisión universal, pues lo pueden entrar uno cuantas veces quieran por esa línea media de los dos que está formada por la línea alba, en la reunión de los formados por los rectos, ¿no? Los rectos.